SCP-055. Desconocido. Categoría: Keter. Descripción: SCP-055 es un secreto autoguardado, o un antimemoria. Toda la información sobre el aspecto físico de SCP-055, así como su naturaleza, comportamiento y origen se autoconfidealizan. A saber, es desconocido cómo el sitio 19 obtuvo SCP-055. Es desconocido cómo, o quién, obtuvo SCP-055. La apariencia física de SCP-055 es desconocida. No es simplemente invisible, o indescriptible. Los sujetos se muestran perfectamente capaces de entrar en la sala de confinamiento de SCP-055 y observarlo, tomar notas mentales o escritas, hacer dibujos, tomar fotografías e incluso grabar archivos de vídeo o audio. Hay un extenso registro de observaciones. Sin embargo, esta información es inasumible para la mente humana unos instantes después de dicha observación. Los sujetos asignados a describir SCP-055 tienen problemas mentales para recordar, o simplemente pierden interés en el objetivo. Los sujetos con dibujos o fotografías de SCP-055 son incapaces de recordar cualquier característica de la fotografía, al igual que el personal que observa dichas pruebas. El personal de seguridad que observa a SCP-055 por videocámaras aparece visiblemente exhausto y amnéstico de los eventos realizados esas horas. Se desconoce quién autorizó a construir la cámara de confinamiento de SCP-055, así como el por qué se diseñó de dicho modo, o el propósito de la cámara, se desconocen por completo. A pesar de que se puede entrar en la cámara de SCP-055 con mucha facilidad, ningún miembro del personal autorizado del sitio 19 tiene recuerdo o conocimiento alguno de la existencia de SCP-055 cuando se le consulta. Todos estos hechos son regularmente descubiertos, normalmente debido a gente que lee estos archivos por casualidad, causando un gran estado de alarma. Este estado dura unos minutos, como mucho, antes de que, simplemente, se les vuelva a olvidar. Se ha recopilado una gran cantidad de datos científicos de SCP-055, pero no pueden ser estudiados. Ha habido al menos un intento de destruir SCP-055, o posiblemente de moverlo del sitio 19 a otro lugar, fracasando por razones desconocidas. SCP-055 quizás haya causado grandes lesiones al personal, así como asesinado a centenares, y que este hecho sea desconocido por completo. Es, ciertamente, un complicado tema mental / memético, de ahí su clasificación Keter. Documento 055-1. Análisis de SCP-055. El autor describe la hipótesis de que SCP-055 jamás se ha adquirido previamente por censurado. Y es de hecho una unidad autómata o teledirigida por control remoto, controlada en el sitio 19 por algo o alguien no identificado, para uno de los siguientes propósitos. Para observar, o interferir en secreto, con las actividades del sitio 19. Para observar, o interferir en secreto, con las actividades de otras localizaciones SCP. Para observar, o interferir en secreto, con las actividades de la humanidad a escala mundial. Para observar, o interferir en secreto, con otros SCP. Para observar, o interferir en secreto, con censurado. No hay ninguna medida para contrarrestar ninguno de estos potenciales peligros, ni es teóricamente posible realizarla. Anexo A. Si esta cosa es un antimemoria de verdad, ¿por qué no se nos borra el hecho de que es un antimemoria? Seguro que estamos yendo por el mal camino en alguna cosa. Espera un momento, ¿y si estamos tomando notas de cosas incorrectas? ¿Las recordaríamos también? Bartolomeu Hugues, N.S.A. Documento 055-2. Informe de John Marachek. El equipo de vigilancia 19-055-127-B-X-E pudo entrar en el confinamiento SCP-055 con éxito y descifrar la apariencia, aspecto y naturaleza del objeto, de forma sin embargo bastante simple. Se tomaron notas siguiendo el procedimiento especial para el proyecto, y acto seguido la habitación se volvió a sellar de nuevo. Extracto de la conversación del personal.
Vale, te voy a tener que preguntar unas cosas del número 55. ¿Número qué? SCP objeto 55. El objeto recién examinado. No tengo ni idea de qué me hablas. No sé si tenemos un 55. Vale, a ver, Censurado. me gustaría preguntarte qué has hecho durante las pasadas 2 horas. ¿Qué? Yo. No lo sé. Vale, entonces recuerdas que estábamos todos de acuerdo de que el objeto no era esférico. Que no era. Oh, es verdad. El objeto 55 no es esférico. ¿Así lo recuerdas ahora? Bueno, no. Quiero decir, no sé lo que es, pero sé que hay algo que no puedes recordar. Y que no es una esfera. Espera un minuto. ¿Qué no es una esfera? El objeto 55. ¿El objeto qué? Doc, ¿no te acuerdas que hemos acordado que recuerdas algo que no es esférico? Oh, es verdad. Parece ser posible recordar que no es SCP-055, negación de hecho, y deducir su existencia desde estos recuerdos. El personal del equipo 19-055-127-BXE mostraba niveles moderados de desorientación y trauma psicológico asociados a un ciclo vicioso de recuerdos olvidados y ganados sobre SCP-055. Sin embargo, no se observaron problemas de salud o comportamiento, y se vieron informes de cómo el personal perdía el estrés a medida que pasaba el tiempo. Recomendaciones. Puede valer la pena designar al menos un miembro del personal capaz de recordar la apariencia de SCP-055 en cada sitio crítico. Relato. Tenemos que hablar sobre 55. ¿Puedo fumar? Esta vez la recepcionista estrecha los ojos hacia Marion. No. Dice. Usted, no puede fumar en ninguna parte del sitio 200. Que sea un edificio administrativo no quiere decir que no tengamos pulmones. O leyes laborales. Marion nota la exasperación en el rostro de la joven. Te he preguntado eso antes, ¿no es así? 2 veces en los últimos 15 minutos, responde la recepcionista. Debes necesitar un buen cigarrillo pronto. Se encuentra genuinamente perpleja ante la reiterada pregunta, y es incapaz de disimular su desconcierto. ¿Crees que esto es como Memento, verdad? Propone Marion afablemente. Piensas que no tengo memoria a largo plazo, y que si me quedo en un lugar durante mucho tiempo olvidaré por qué estoy aquí. La recepcionista tiene la edad justa para recordar esa película. Supongo. Marion sonríe simpáticamente y sacude su cabeza. No es para nada tan simple. Los minutos pasan. Ella juega obsesivamente con su encendedor. Este año va a cumplir 50 años y poco a poco va encaneciendo, y va dejando de ser una señorita para convertirse en una viejecita. Su teléfono suena en su bolso, porque es hora de tomar una pastilla, pero pospone la alarma. Hay un ligero temblor en sus dedos, pero no por la edad, sino por simples nervios. Está nerviosa porque se encuentra allí para reunirse con unos 5, y los O5 son temibles. Los O5 nunca quieren verte por algo pequeño. Es el fin del mundo, o nada. Finalmente, 40 minutos tarde, la puerta de la oficina interna se abre. 4 o 5 miembros de alto rango de la fundación salen, llevando portátiles y maletines. Se dirigen en grupo hacia los autos que se hallan esperando fuera, pasando por la recepción. Marion reconoce algunas caras, el director del sitio 19, el reclutador en jefe de Europa Occidental. Ninguno de ellos mira en su dirección. Una vez se han ido, el asistente de los 5 asoma su cabeza por la puerta. Tiene 20 y algo, exageradamente joven, como un adolescente vestido con una camisa del trabajo de su padre. Su corte de pelo es apenas presentable. En una mano sostiene una tableta con la agenda de su jefe. Está llena. El hombre evidentemente no descansa. Marion, ya puedes pasar. La puerta de la oficina se cierra tras ellos con un ruido metálico extrañamente pesado, como si la cosa entera fuera parte de una máquina dentro de las paredes de la oficina. Mientras Marion se sienta en la silla indicada y deja su bolso, el asistente se da la vuelta y hace algunas cosas confusas con la puerta, provocando más sonidos extraños. Los O5 tienen requerimientos de privacidad y seguridad para nada triviales. La oficina es amplia, pero de alguna forma se las arregla para ser oscura a pesar de las 2 grandes ventanas en las esquinas, y la luz del día proveniente de afuera. Las paredes son bibliotecas y paneles de madera oscura. Perfectamente estilizadas, pero un estilo de los años 90 algo gastado, no lo suficientemente viejo como para estar de moda de nuevo. Respecto al sujeto detrás del escritorio, bueno, un O5 nunca se ve como te imaginas. Marion respira hondo.
Entonces, ¿cuál es el tema? Todo lo que recibí fue una invitación a una reunión, sin agenda o asunto. Quiero decir, 1-5 dice salta y saltas, pero, al mirar a su derecha observa que el asistente, sin decir o hacer un solo ruido, ha apoyado su tableta en una mesa, ha desenfundado un arma y está apuntándola hacia ella. Marion deja de hablar. Se sienta en su silla un rato, absorbiendo el cambio de ritmo, permitiendo a su corazón ascender al de un colibrí y luego empezar a nivelarse nuevamente. Bueno. Se atreve a decirlo. Se lame los labios y sujeta los apoyabrazos, por lo demás permaneciendo perfectamente quieta, esperando otra indicación. La cara del asistente está totalmente neutra ahora, como si así fueran todas las reuniones. Quizás así sea para la gente de este nivel. ¿Quién eres? Le pregunta O5-8. Marion pestañea. ¿Qué? Oh, Dios. Permíteme reformular, dice O5-8. Marion Weller, 49 años, un marido y 2 hijos. ¿Te gusta ir de campamento, hacer senderismo y la ornitología? Una madre aburrida con un historial y unas finanzas innegablemente impecables, ¿hasta dónde podemos investigar? Y tienes credenciales completas de la fundación que nunca hemos otorgado, incluyendo acceso a una lista de instalaciones y habitaciones que, algunos de estos lugares no existen, o fueron demolidos hace décadas. Al menos uno de ellos no ha sido construido aún, pero tienes la llave de la puerta delantera. Todo esto antes de llegar a la lista de SCPs a los que tienes acceso, la cual solo puedo caracterizar como escandalosa. Entonces eres una espía, tus objetivos están cruzados con los nuestros, y Clay quería soltar sí, 3 sobre ti, pero pude hacerlo entrar en razón. Lo convencí de un encuentro cara a cara. Consideré la estrecha posibilidad de que, si te encerrábamos en una habitación antibombas y preguntábamos cordialmente, tendrías el buen criterio de evitar lo demás. Marion ha dejado de escuchar hace rato. Qué lerdo, dice ahora que puede finalmente hablar, soy tu líder de antimemética. No tenemos una división antimemética, dice Clay. Sí, la tienen. La tenemos. O5-8 dice, tenemos una división memética, una división de telecontención, servicios incendiarios, Ops A, Ops B, personal D, y 2 docenas más. No tenemos una división antimemética. ¿Tenemos una división de la ironía? Pregunta Marion. Duda expectante. ¿No? Bien. De acuerdo, ¿qué tal esto? ¿Por qué crees que la división antimemética aparecería en esa lista? Esto es una fachada, dice Clay a O5-8, sin apartar la vista de Marion. Una buena, pero la ha preparado con antelación. Clay, calla, ordena el O5. De mala gana, Clay obedece. Marion se relaja parcialmente. Existen SCPs con propiedades meméticas peligrosas, explica. Hay conceptos contagiosos que requieren contención como cualquier amenaza física. Entran en tu mente, y la controlan para alcanzar otras mentes. ¿Correcto? Correcto, responde O5-8. Podría nombrar una pila de SCPs que encajan en esa descripción sin siquiera pensarlo. Existen SCPs con propiedades antimeméticas, continúa Marion. Hay ideas que no pueden ser difundidas. Entidades y fenómenos que cosechan y consumen información, en especial información sobre ellos mismos. Toma una fotografía Polaroid de uno, nunca se revelará. Escribes una descripción con lápiz en papel y se la entregas a alguien, pero lo que has escrito resulta estar en jeroglíficos, y nadie puede entenderlos, ni siquiera tú. Puedes mirar directamente a uno y ni siquiera será invisible, pero aún así percibirás nada. Sueños a los que no puedes aferrarte y secretos que nunca podrás compartir, y mentiras, y conspiraciones vivientes. Es una subcultura conceptual, de ideas que consumen otras ideas y. A veces, porciones de la realidad. A veces, personas. Lo cual los convierte en una amenaza. Eso es todo el asunto, en verdad. Los antimemes son peligrosos, y no los comprendemos. Por eso, son parte del problema. De ahí mi división. Podemos hacer los pensamientos laterales necesarios para combatir algo que puede literalmente comerse tu entrenamiento de combate. O5-8 la observa por un largo rato. Clay se mueve nerviosamente, rechazando y desconfiando de la historia, pero el O5 parece más abierto al concepto. Nombra uno, dice. Nombra un SCP antimemético. SCP-055, responde Marion de inmediato. No hay SCP-055, replica Clay. De nuevo. Sí, existe, dice Marion. No existe, asegura Clay. Los números de SCPs no se asignan sucesivamente. Hay huecos. Ese número aún no ha sido asignado.
No es superstición, tenemos suficiente de lo que preocuparnos sin el misticismo numerológico arbitrario. Tenemos SCP-666 y SCP-013. Pero no hay SCP-001. Y no hay SCP-055. Clay, dice O5-8, deberías echarle un ojo a esto. Gira su monitor para que Clay pueda ver el archivo que acaba de recuperar. Él se inclina y lo lee de arriba a abajo. Anonadado, vuelve a subir y lo lee entero una vez más. Pero, el archivo data del 2008, dice O5-8. Tiene todas las marcas y firmas correctas. Está encriptado y codificado. Es real. ¿Habías visto esto antes? Le pregunta Clay. Nunca en mi vida, responde O5-8. Hasta donde puedo recordar, al menos. Por otro lado, si el contenido es cierto, ambos probablemente lo hemos visto unas docenas de veces. Clay fulmina a Marion con la mirada. Esto no es posible. Marion casi escupe. Por el amor de Cristo, Clay, ¿hace cuánto trabajas aquí? Pero si este SCP es así de poderoso, empieza a decir. ¿Sí? ¿Quién escribió el archivo? Termina el O5. Y es más, ¿cómo se llevó a cabo la entrevista, y quién es Bartolomeu Hughes? Y lo más importante, ¿cómo es que usted, señora Wheeler, retiene el conocimiento de todo esto? Bart Hughes escribió el archivo. Está muerto, dice Marion. ¿Qué le ocurrió? No quiere saber. Hay una pausa muy larga mientras O5-8 y su asistente reaccionan a esto. De hecho, pasan por una extensa y discreta secuencia de reacciones. Indignación ante la visible descortesía. Confusión frente a la imprudencia de Wheeler en presencia de superiores amenazantes. Sorpresa por la magnitud de la afirmación. Puro escepticismo. Comprensión. Y finalmente, horror. ¿Qué? Pregunta O5-8, con cuidado. ¿Pasaría si supiéramos? ¿Les ocurriría a ustedes también? Dice Marion llanamente. Respecto a sus demás preguntas. Nos manejamos con fármacos. ¿Saben que tenemos amnésticos clase A para personas que necesitan olvidar cosas con urgencia? Claro que lo saben. ¿Quién podría olvidarse de esos? Bueno, en antimemética tenemos una píldora diferente, para gente que necesita recordar las cosas que de otra forma serían imposibles de recordar. Mnésticos, clase W, X y Z, la misma raíz griega que la palabra mnemónico. La M es muda. Su teléfono vuelve a vibrar en su bolso. Con un gesto de aprobación de los 5, Marion hurga en su bolso y silencia el teléfono, y acepta el aviso en vez de posponerlo. Retira un blister de otro bolsillo y saca una píldora. Es verde y hexagonal. La sostiene en el aire, y se satisface al ver un atisbo de reconocimiento en la cara de O5-8. Está comenzando a recordar. Marion dice, estos son mnésticos de clase W, los más débiles, aptos para uso continuo. 2 píldoras por día. Ve a la farmacia del sitio y pregunta. El farmacéutico te dirá que no almacenan tal cosa. Se ha olvidado, dile que revise de nuevo. O5-8 suspira. Creo que ahora lo entiendo. Veo por qué estamos teniendo esta conversación. Sí, dice Marion, sacando una segunda píldora y entregándosela. Es porque te saltaste una dosis. Se supone que debes tomar estas, al igual que todo mi personal y yo. Es la única forma en que podemos trabajar. Olvidaste tomar una píldora, y luego olvidaste toda la información que te ayudaba a retener. Olvidaste por qué estabas tomándolas, quién te las dio, dónde conseguir más. Me olvidaste junto con todo mi departamento. Y ahora debo ponerte al tanto. Y si tomo esto, dice O5-8, recordaré esta conversación y no tendremos que volver a tenerla. Ojalá no, responde Marion. Clay comienza a hablar. ¿Yo debería estar tomándolas? Lo siento, chico, dice O5-8. Necesito saber. Quizás cuando seas un O5. Traga la píldora. Marion toma la suya también. Entonces, ¿qué es SCP-055? Pregunta O5-8. SCP-055 es nada, dice Marion, relajándose por completo. SCP-055 es, como dice en el archivo, un potente autosupresor de información. Hasta donde la experimentación ha revelado, únicamente puede ser descrito en términos negativos. Solo podemos registrar lo que no es. Sabemos que no es seguro ni Euclid. Sabemos que no es redondo, o cuadrado, ni verde o plateado. Sabemos que no es estúpido. Y sabemos que no está solo. Pero lo que sí sabemos es que es débil. Es débil porque es el único agente antimemético en nuestra posesión que tiene un registro físico en los archivos. Tenemos documentos de él. Tenemos procedimientos de contención.
No es seguro, lo que significa que es peligroso, pero está contenido. O5-8 pestañea. ¿Tienen procedimientos? ¿Dónde? Marion señala su cabeza. Entonces, ¿cuántos otros antimemes hay ahí fuera? ¿Qué tanto más peligrosos se tornan? Y es que yo conozca, contesta Marion. Estadísticamente, probablemente 5 más que no conozco. Sin considerar las entidades antimeméticas vagando libremente por los pasillos, no contenidos. Hay por lo menos 2 en esta sala ahora mismo. No mires. Dije que no mires. No tiene sentido. O5-8 hace un esfuerzo impresionante para controlarse, manteniendo el foco de atención en Marion. Clay no tiene el mismo éxito, y escanea rápidamente la oficina entera, incluso detrás de su espalda. Quedando como un idiota, esencialmente. Encuentra nada. Parece desconcertado. Existe un monstruo invisible que me persigue y degusta mis memorias, explica Marion, pacientemente. SCP-4987. No lo busques, no lo encontrarás. He aprendido a controlarlo. Es como una mascota caprichosa. Produzco memorias jugosas adrede, con tal de que no se coma algo importante, como mis contraseñas o como hacer café. ¿Y el otro? Consulta Clay. Con otro gesto de aprobación de O5-8, Marion mete la mano en su bolso. Esta vez saca un arma y le dispara a Clay 2 veces en el corazón. Más atónito que dolorido, Clay colapsa con fuerza contra la biblioteca detrás de él. Gira la cabeza para mirar a Marion, y masculla, como, supis. Marion se pone de pie, apunta con firmeza y le dispara una tercera vez, esta vez en la cabeza. Nuevamente, O5-8 hace un trabajo excelente no reaccionando. Esa es el arma de Clay, dice impasible. Se la robaste. Es complicado robarle a alguien un arma tan pesada sin que se entere, explica Marion, descargándola y apoyándola con cuidado. Pero robar un arma y luego robar el recuerdo del robo es algo más fácil. Como dije, una mascota. Algunas mascotas son tan tontas que pueden ser entrenadas. Sí, replica O5-8, tranquilo. Eso lo noté. ¿Pero por qué? Porque se supone que debes estar tomando amnésticos de clase W, dice Marion. No puedes saltar una dosis de amnésticos de clase W. Lo he intentado. Puedes posponerla, pero no puedes olvidarla a menos que alguien te lo impida. Solo una persona podría estar tan cerca de ti como para lograrlo, y es tu asistente. ¿Recuerdas cuando le pregunté cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Interrogación de cierre. No respondió, dice O5-8. Pensé que estabas siendo retórica. No trabaja aquí, dice Marion. Es un antimeme. ¿Desde cuándo tienes un asistente? No tienes un asistente, Brent. Mira esta oficina. Tiene un único escritorio. Tienes una recepcionista fuera. Ella es la que recibe tus llamadas y organiza tus reuniones. ¿Dónde se sienta Clay? ¿Dónde encaja? No te eches la culpa. Eres humano, y estas cosas son la censura encarnada. Necesitas pensar como un extraterrestre para evitarlas. O5-8 pregunta algo que, en cualquier otro sitio, sería absurdo. ¿Está muerto? Quizás, responde Marion. Puedo poner su cuerpo en nuestra lista de investigación y veremos lo que obtenemos cuando lo abramos. Hay una dualidad aquí, de todas formas. Son como universos paralelos que comparten el mismo espacio. Es conceptual contra concreto, figurativo contra físico. Es muy inusual que las cosas se crucen. No sé qué era Clay, pero tenía cuerpo humano, lo cual lo hace inmediatamente extraño, incluso para nuestros estándares. Como siempre, la búsqueda del final continúa. Te haré saber si logramos acercarnos. ¿Algún efecto colateral de estas píldoras? Consulta O5-8. Náuseas y riesgo dramáticamente alto de cáncer de páncreas, dice Marion. Y muy malos sueños. Procedimientos de contención. El objeto está guardado en una habitación cuadrada de 5 por 5 por 2,5 metros, construida de cemento, de 50 centímetros de grosor, la cual está rodeada por una jaula de Faraday. Se accede a través de una puerta pesada que mide 2 por 2,5 metros construida sobre cojinetes para confirmar que se cierra y asegure automáticamente, a no ser que se quiera dejar abierta deliberadamente. Los guardias de seguridad no deben estar cerca de la habitación de SCP-055. Se avisa con antelación que todo el personal de mantenimiento o de investigación de otros SCP debe mantenerse alejado a una distancia de 50 metros del centro geométrico de la sala, mientras esta medida sea razonablemente práctica. Fin del reporte.
Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.